Señor les bendiga, hermanos. Continuamos en esta hora con la lectura del libro. Hemos llegado en este momento al capítulo número 4, subdivisiones del sermón. Vamos a empezar a leerlo, compartiendo siempre lo que en este libro podemos encontrar. Subdivisiones del sermón. Concretando lo dicho en los capítulos anteriores, podemos definir la gestación de un sermón en la siguiente forma. 1. El predicador recibe la inspiración del asunto sobre el cual ha de hablar como un mensaje especial de Dios para sus oyentes, como respuesta a sus continuas oraciones pidiendo a Dios la inspiración de mensajes apropiados a las necesidades espirituales de su público. 2. Encuentra el texto adecuado que define el mensaje. A veces la inspiración del mensaje viene con el texto, sobre todo si el predicador es un asiduo lector de la palabra de Dios. En otros casos querrá predicar sobre una doctrina bíblica y usará no uno sino muchos textos en su apoyo, escogiendo como texto del sermón el que mejor defina el mensaje o doctrina que desee exponer. 3. Concentrará el mensaje en una frase corta que se llama tema. 4. Lo definirá en varias proposiciones o divisiones principales, ya sea usando las palabras o frases más prominentes del texto, sermón textual y hilativo, o siguiendo un plan lógico formulado en su mente acerca de los pensamientos que el texto le sugiere, sermón textual tópico, o bien formará un plan que no tiene nada que ver con las palabras del texto, sino con algún mensaje o doctrina bíblica para el cual el texto sirve solamente de introducción, sermón tópico. 5. Escribirá una introducción que despierte la atención y el deseo de los oyentes para escuchar el desarrollo del mensaje. Acerca de esta parte breve pero importantísima del sermón, hablamos de un capítulo especial. Hasta aquí tiene formado el plan o esqueleto del sermón. Aunque el esqueleto es el armazón de apoyo del cuerpo, no constituye el cuerpo en sí. Necesita la carne y los órganos que lo completen. Así el sermón, con solo sus divisiones principales, no conseguirá el objetivo de salvación o edificación de los oyentes. Algunos de los mismos puntos principales no serían ni siquiera comprendidos por los oyentes si no fueran acompañados de una explicación. El estudiante habrá notado cómo algunos de los bosquejos que le dimos en el capítulo 1, que se refiere a las diversas formas de un sermón textual, los acompañamos de subdivisiones para hacerlos más comprensivos, mientras otros más claros o simples los dejamos en esqueletos sin dar a aquellos más que las divisiones principales. El objetivo de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones principales para que el pensamiento sea más claro y detallado. Por lo tanto, las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal sin salirse de ella y, sobre todo, sin tratar de explicar lo que ha de exponerse más tarde en alguna otra división. Tomando el bosquejo que hemos tenido, capítulo 1, página 20, podremos desarrollar en esta forma. Acá nos presenta un esquema. No sé si por la cámara saldrá bien, pero aquí está el esquema. Porque solo leído y no estarlo viendo como que se hace más complejo, ¿verdad? De cómo presentan los ejemplos, el tema, la introducción, las divisiones principales y cómo lo van enumerando y adecuando. Ok. Divisiones del sermón, ejemplo 1, tema, llamamiento eficaz, Mateo 9:9, introducción. Explicar la historia de Mateo de un modo vivo y dramático, haciendo énfasis en la prontitud con la que Mateo siguió a Jesucristo. Puntualice lo que dijimos en la introducción del anterior bosquejo,
que una sola palabra bastó para cambiar la vida de este hombre, pero, número 1, ¿quién es el que hace el llamamiento? 1. El Hijo de Dios venido como hombre a la tierra. 2. El amante salvador que desea salvar a todos. 3. El divino maestro. 4. El que sabe lo que hay en el hombre. 5. El que tiene toda autoridad para invitar y aún mandar. 2. ¿A quién dirige esta exhortación? Número 1. A un hombre avaro y entrometido en negocios mundanos. 2. A uno despreciado de todo el mundo por su carácter y conducta. 3. A uno a quien el dinero no había podido satisfacer. Aplicación. ¿No hay muchos así hoy en día y entre los oyentes? Número 3. ¿Qué significa seguir a Cristo? Número 1. Seguir su instrucción, sus enseñanzas. 2. Imitar sus prácticas, oración, asistencia al culto, claridad, etc. 3. Acompañarle en sus sentimientos y propósitos. Página número 68. Manual de homilética. 4. Dejar la compañía que no sigue a Jesús. 5. Dejar la ocupación por no corresponder con el carácter o método de Cristo no puede ejercerse siguiendo a Cristo. Aplicación. A las posibles circunstancias de los oyentes, sin entrar en detalles de que pudieran tener carácter personal para alguno de los asistentes, lo que sería fatalmente erróneo y contraproducente, dejamos al Espíritu Santo aplicar la palabra. 4. Resultados de seguir a Cristo. 1. Cambio total de vida. No se avergonzó de seguir a Cristo. 2. Procuró que otros tuviesen contacto con Cristo. 3. Generosidad. Convidó a muchos. 4. Recibió uno de los más altos cargos que Cristo podía dar a los mortales, el ser apóstol. 5. Ha sido un medio de bendición por medio de su evangelio, no solo a sus contemporáneos, sino a todas las generaciones de creyentes. Conclusión. ¿No quieres seguir a Cristo hoy y servirle como Mateo para gozar de sus beneficios y ser bendición a muchos? Las subdivisiones de los dos primeros puntos principales tienen que ver con la historia de Mateo y no requieren aplicación especial a los oyentes. Sin embargo, al desarrollar las subdivisiones del primero, el predicador debe pensar en las almas que necesitan un Salvador, al igual que lo necesitó Mateo. Y debe de hablar con entusiasmo y convicción, aunque lo hará solamente refiriéndose a Mateo, sin hacer la invitación especial a los oyentes, pues tales invitaciones, solo en el caso excepcional, pueden hacerse en el primer punto del sermón. Sin embargo, debe contar la historia de Mateo, pensando en la impresión que hará en el ánimo de los oyentes inconversos lo que está describiendo como de paso acerca del amor y deseo del Señor Jesucristo de salvar a los pecadores. Al terminar el desarrollo de las 4 subdivisiones del punto segundo, puede hacerse una aplicación personal diciendo: ¿No te hayas satisfecho y feliz? Cristo te invita, etc. En el tercer punto casi olvidamos a Mateo, pero no nos apartamos del tema, porque sin duda Mateo haría todas estas cosas, sobre todo la quinta, que está bien declarada en la narración evangélica. Las 5 subdivisiones del punto cuarto puede observarse una clara gradación que nos permite terminar hablando de la recompensa que Cristo otorga a los que le siguen. Subdivisiones del tema, pues. 1. Explicar lo que no sea bien claro en la división principal. 2. Demostrar y probar que lo afirmado en la división principal es verdad. Algunas veces las subdivisiones son respuestas a las preguntas de las divisiones principales, cuando el método de las preguntas ha sido usado al hacer el plan general del sermón. Veamos un ejemplo de ello en este bosquejo sobre Judas. Tenemos un ejemplo número 2, tema la gran traición, Lucas 22:48.
¿Quién comete el gran pecado? Judas. ¿Quién era? Explíquese la dignidad que Jesús le había dado. Lo que había experimentado en la compañía de Jesús. Aplicación. Háblese de la dignidad que el hombre ha recibido sobre todos los seres de la creación y sobre el privilegio de haber conocido a Jesucristo por el Evangelio, mientras millones de seres humanos se hallan en la oscuridad e ignorancia espiritual. 2. ¿En qué consiste el pecado? Entregas. 1. Expóngase lo horrendo del crimen, abuso de confianza, rechazamiento del amor y advertencia dirigida durante la última cena. 2. ¿Cuál es su intento o propósito? ¿El dinero? ¿El rencor por la represión en Betania? Aplicación. Jesús dice que Él no es con el que es contra Él. Aquel que no lo acepta le entregará. El que no le confiesa le niega. 3. ¿Contra quién lo comete? Al Hijo del Hombre. 1. Al único hombre puro que había habido. 2. Al amante Salvador. 3. Tu Maestro. 4. Al que conoce todas las cosas. Aplicación. Todo esto es Jesús para cada alma. 4. ¿Cómo lo realiza? Con un beso. 1. Una señal de amistad. 2. Un acto de descarada hipocresía. Aplicación. Muchos serán condenados por sus actos de religiosidad hipócrita. ¿Serás tú uno de ellos? Llegamos a la página 72 y acabamos otro bosquejo. Ese es el orden que podemos observar para desarrollar el sermón. Amén. Ejemplo 2. Tema. Amor agradecido. Lucas 7:36 al 50. Las divisiones principales de este tema pueden ser: número 1, origen de este amor. Número 2, su manifestación. 3, su resultado. Detallándolo por medio de subdivisiones sería: 1. Origen de este amor. Número 1. No era egoísta ni carnal, no iba a reportarle ningún provecho material a la pecadora, pues todo el mundo sabía cuán santo y puro era el Divino Maestro y cómo condenaba el pecado. Mateo 6:26. Era promovido por la fe. Verso 50. La pecadora creía en el amor salvador de Jesús. Había perdonado los pecados del paralítico hacía poco en la misma ciudad. Lucas 50:20. ¿No querría perdonarla a ella también? B. En su poder para perdonar. Los fariseos lo ponían en duda, pero ella no. Tenía sus razones. Expóngase estas basándose en los relatos evangélicos. 2. ¿Cómo se manifestó este amor al Salvador? 1. En un santo valor porque A. La casa donde entró esta pecadora no era la suya. B. Los invitados a la mesa eran de categoría superior. Página 72. Manual de homilética estamos. C. El caballero a quien se acercó era un alto personaje a quien todos llamaban el Señor. D. El papel que iba a desempeñar en una fiesta era inoportuno y ridículo. 2. En lágrimas de corazón quebrantado promovidas por A. Su pena y arrepentimiento por lo pasado. B. Un humillante servicio personal. C. Expresiones del más humilde afecto. Besar los pies. D. Una actitud paciente ante la crítica. No se levantó a discutir con el fariseo,
El amor a Jesús da paciencia. Número 3. Su resultado. 1. De parte del mundo, desprecios, burlas, insultos. No debemos extrañar que así ocurra siempre. 2. De parte del Señor. A. Perdón completo. Tus muchos pecados. No una parte de ellos ni un tanto de su culpabilidad, dejando el reato para ser expiado aquí o el purgatorio. La gratitud y elogio de quien más valor tienen. Notemos que hubo para la pecadora, primero, un momento de prueba ante la crítica. Segundo, un momento de satisfacción y esperanza cuando oyó la defensa del Señor. Tercero, un momento de gozo supremo cuando escuchó la palabra de perdón. Verso 48. C. Confirmación y adoctrinamiento. Versículo 50. Primero, Jesús quiso que supiera la razón de su perdón, la fe que había puesto en el poder salvador de Jesucristo. No era ocasión para revelar aún la doctrina del Calvario, pero sin duda la conoció más tarde la pecadora y le hizo amar aún más a su Salvador. Segundo, quiso que descansara en la seguridad de su salvación. Ve en paz, no a cumplir penosas penitencias. Conclusión. ¿No quieres amar a Cristo, confesarle con valor y sufrir el desprecio del mundo para obtener en cambio tan grandes beneficios? Veamos otro bosquejo. Ejemplo número 4. Tema: la elección de Moisés. Hebreos 11, 24 y 26. Introducción. Puede hacerse de dos maneras. Primera, de carácter narrativo, refiriéndose a la historia bíblica, o segundo, argumentativa, diciendo la vía de introducción. En varias ocasiones en la vida se nos presenta la necesidad de hacer elección que decide nuestro porvenir, pero la principal de todas es aquella que tiene que ver con nuestra salvación y el porvenir eterno de nuestra alma. Moisés es un ejemplo de abnegación y del poder que un hombre puede recibir por la fe en Dios cuando se decide a perderlo todo por amor a Él. Lo que Moisés rehusó. 1. La dignidad de príncipe. Muchos han arriesgado mucho para gozar tal triunfo. Los placeres de la corte seguramente eran muy atractivos. 3. Las riquezas las había gozado y sabía bien el material que significaban. Segundo, lo que eligió: sufrir por el pueblo de Dios. Esto es un tiempo cuando estaba oprimidos por un déspota. 2. Compartir el desprecio que sufría su pueblo, la burla de sus enemigos, quizás en gran parte motivado por la esperanza que tenían de un libertador prometido a los padres, el Mesías, la estrella de Jacob. Por esto el apóstol lo llama el vituperio de Cristo. 3. El principio decisivo de su elección, la fe. Por medio de la fe inculcada por su piadosa madre, Dios le enseñó: 1. A valorar lo mundano. Por eso consideraba las riquezas de Egipto como A. No satisfactorias. ¿Lo son hoy? Inciertas. Ilústrese con alguna anécdota. C. Perjudiciales en su influencia. Descríbanse imaginativamente las luchas de conciencia del joven piadoso en una corte corrompida. El resultado fue decidir la huida antes que fuera cogido demasiado fuertemente en los lazos del pecado. 2. Mirar a la remuneración. Esta podía tener dos aspectos. A. Promesa de libertad y salida de Egipto, anticipada por los patriarcas Jacob y José en Génesis 49 y 50-24. B. La ciudad con fundamentos que esperaban los patriarcas. Hebreos 11, 9, 16. El cielo. Ambas cosas parecían lejanas e improbables,
y la segunda tenía menos detalles y garantías que la que tenemos nosotros después de la venida de Cristo. Su fe, empero, le hizo valorar estas cosas lejanas por encima de lo presente y tangible. ¿No lo hará con nosotros? Divisiones ampliadas o explicadas. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Divisiones ampliadas o explicadas. Para predicadores nobles o muy ancianos, cuando empieza a fallarle la memoria, no será suficiente un bosquejo con escuetas divisiones y subdivisiones, sino que necesitará un poco de desarrollo escrito. Aconsejamos, empero, que este sea lo más conciso posible para no llevar al predicador a la tentación de leer el sermón palabra por palabra, lo que siempre resta vigor a la alocución, atando al predicador a un manuscrito. El lector encontrará numerosos ejemplos de bosquejos de esta clase de vuestros volúmenes Sermones Escogidos, donde publicamos solamente 2 sobre inauguración de templos, transcritos palabra por palabra, y 48 sobre diversos temas en esta forma condensada, ocupando cada bosquejo a lo más 3 páginas y una aproximadamente de anécdotas. Aquí nos limitaremos a transcribir un ejemplo exprofesamente escogido de otro autor. Bendito Dios. Ejemplo 3. El yugo de Cristo. Tema: el yugo de Cristo. Mateo 11, 29, 30. Aquí podemos ver, hermanos, un bosquejo, por lo visto, más relleno. Ya no solo es un esquema, sino que ya va rellenando, digamos, el contenido con más información. Gloria a Dios. Introducción. El capítulo del cual seleccionamos este ejemplo empieza con el mensaje enviado por Juan a Cristo y la respuesta de este, versos 3 y 6. Cristo ensalza el carácter de Juan, versos 7 y 11, y con censura al pueblo por su menosprecio, tanto del ministerio de Juan como del suyo propio, mostrándoles los vanos pretextos que presentan para justificarse. Finalmente profetiza la ruina de Corazín y de Betsaida y de Capernaum, y concluye con esta afectuosa invitación a tales oyentes desapercibidos que bien puedan ser tomados como tipo de la humanidad entera. Consideramos: 1. El yugo que nos impone. El yugo es un instrumento puesto sobre el cuello del buey, por el cual éste queda sujeto a ciertas restricciones de parte del labrador que le conduce y de su compañero o compañeros de labor. Cristo usa esta figura para aplicar a la religión e implica: número 1, el yugo de su doctrina. Esto significa sujeción de nuestra mente a su enseñanza, la percepción con humildad de las misteriosas doctrinas del cristianismo, como la encarnación del Verbo divino, la redención, la resurrección, etc. Tales doctrinas eran tropezadero a los judíos y locura a los gentiles, mas a los creyentes son sabiduría y potencia de Dios. 2. El yugo de sus leyes. Cristo no abolió la ley moral, sino que la explicó, espiritualizó y la amplió. Amad a vuestros enemigos, véase Mateo 5:7. No hay verdadero discípulo sin obediencia. Vosotros sois mis amigos, etc. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 3. El yugo de la cruz de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome cada día su cruz, etc. Esto implica mucho: pública profesión de Cristo, negación de sí mismo si es necesario, abandono de amigos, esposa, hijos, casa, bienes y aún de la misma vida por causa de Cristo. 2. Pensé que me tocaba en la puerta. La lección que nos enseña: aprended de mí. Esto significa tanto la doctrina que enseña como las reglas que nos impone y los sacrificios que demanda.
Tenemos que aprender de Él, número 1, escuchando sus palabras. Él es el profeta supremo prometido a Israel, de quien se dijo: a él oíd. Mandato divino profetizado nuevamente por Dios en su bautismo. 2. Imitando su ejemplo. Es nuestro modelo perfecto. No nos impone ningún deber que Él mismo no haya cumplido en su vida ejemplar. Él abrió la senda y nosotros tenemos que seguir sus pasos. 3. Adoptando su mente y espíritu. Que soy manso y humilde de corazón. Debemos compartir la mansedumbre y humildad de Cristo, pues si alguno tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Repito, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. La verdadera humildad suprime el orgullo e imparte un carácter dócil y amable. Número 3. La bendición que promete: hallaré descanso para vuestras almas. El reposo corporal es dulce e indispensable. ¿Cuánto más el descanso del alma? Esta promesa incluye, número 1, descanso de la servidumbre del pecado. No existe labor más severa o cruel ni acompañada de mayor miseria que la del pecado. Esclavitud de Satanás. Váyase de su maldito imperio. En el nombre de Jesús, ¿verdad? 2. Descanso de la inquietud interior. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estar quieta, no hay paz. Dice mi Dios para los impíos, sino temor y constante recelo. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de esto. El alma puede cantar: oíd la voz del Salvador, decir con tierno amor: ven, ven a mí, amado, descansarás, cargado pecador, tal como era. A mí Jesús, cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe de él recibí. 3. Eterno reposo en el cielo. Queda un reposo para el pueblo de Dios de los trabajos, conflictos, tristezas, cruces, sufrimientos, etc. Reposo constante y eterno, Apocalipsis 14:13. Para persuadir a los pecadores y aceptar esta invitación, observar. 4. El motivo que aduce. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es. 1. Contrastar el yugo del pecado. ¿Qué fruto teníais de aquella cosa de las cuales os avergonzáis? El yugo del pecado está lleno de amargura y su paga es muerte. 2. Comparado con las prácticas religiosas del paganismo, por lo general están llenas de crueldad. Tales sistemas religiosos se hallan escritos con la sangre de sus adoradores, niños inmolados, viudas quemadas, torturadas, de los faquires y santones. El yugo de Cristo, en cambio, está lleno de misericordia, bondad, paz y pureza. 3. Comparado con la práctica de la dispensación judía, aunque de divino origen como dispensación preliminar a la cristiana, era, sin embargo, lo que Pedro llama yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, por sus numerosos servicios, sacrificios, purificaciones, oblaciones, etc., y por la severidad de su ley moral, ojo por ojo y diente por diente. 4. El yugo de Cristo es, en cambio, fácil por sí mismo. Nada irracional, nada degradante u opresivo se encuentra en su doctrina. Sus mandamientos no son penosos. Amar a Dios, creer en Jesús, obedecer las leyes divinas y la dirección del Espíritu Santo, ser llenos de frutos de bondad, etc. 5. Es fácil por la ayuda que al aceptarlo nos es otorgada. Yo estoy con vosotros todos los días.
promete Cristo al partir. Su presencia infunde fortaleza y consuelo por su Santo Espíritu. Cítese los ejemplos de mártires. Bástate mi gracia. Fue dicho a un hombre que pasó muchas tribulaciones en el servicio de Cristo, el cual pudo por su parte exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aplicación. Exhortación al esclavo del pecado acerca de la necedad y locura de continuar con su penosa vida de pecado. Invitadle a probar el suave yugo de Cristo. Animad a los discípulos de Cristo a seguir al Cordero por donde quiera que fuere, imitando sus virtudes. Bendito Dios. Nótese este ejemplo de un gran maestro, varios rasgos que hemos señalado en la parte teórica de este manual. Perdón. Número 1. El sermón es en su planteamiento de carácter textual y lativo. Segundo, el exordio o introducción es del contexto. El doctor Burns tiene una referencia especial por las introducciones contextuales. Permítasenos decir que estas son siempre las más fáciles y ricas enseñanzas, pero no las recomendadas en todos los casos. El predicador, que teniendo que dirigirse a un mismo auditorio, le diera siempre introducciones del contexto, llegaría a hacerse monótonamente pesado. ¿Cómo explicaremos en el capítulo 8? Hay otras formas de introducción más atractivas para despertar vivamente el interés del público desde el mismo principio del mensaje. Tercero, este sermón es, empero, en su desarrollo, un sermón textual analítico porque hay una frase en cada división principal que analiza o presenta, en otras palabras, que las del propio texto, la verdad que expresan las frases textuales una tras otra. Cuarto, la conclusión o aplicación, como lo denomina el Dr. Burns, es múltiple, conteniendo 3 puntos. Ello es imposible por tratarse de un texto largo, un sermón bastante extenso, un texto más breve, raramente permite varias conclusiones. Quinto, digamos finalmente que este bosquejo de un autor clásico y un maestro de homilética del siglo pasado resulta demasiado extenso para nuestra época moderna. El predicador de nuestro tiempo, que considera adaptarlo literalmente, podría dar muy poco desarrollo a cada parte. Esto ocurre también con nuestro propio volumen de sermones escogidos, preparado para predicadores nobles en tiempos de persecución, cuando los fieles se reunían por las casas llenos de fervor espiritual y no se sentían muy satisfechos si el sermón se circunscribía a una sola hora. Era necesario, pues, extender el mensaje por toda clase de ramificaciones en cada punto y enriquecerlo con muchas anécdotas, pero ello da posibilidad al predicador actual a escoger lo mejor. Siempre es preferible en un bosquejo ajeno que nos proponemos adaptar que haya exceso de material que falta para poder escoger y omitir lo menos interesante, dar paso a pensamientos propios basados en aquellos puntos o proposiciones que más nos han llamado la atención. El autor tiene que confesar que ha adaptado muchos sermones de Spurgeon en sus 45 años de predicador, pero omitiendo las 9/10 partes del material, conservando tan solo las divisiones principales y algunos pensamientos claves. Terminamos, gloria a Dios, el capítulo 4. Quedamos para un siguiente capítulo 5, si el Señor nos permite. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.